Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana. Estamos aquí ya hoy transmitiendo en la tarde, estoy todavía en este plan de ir haciendo las pruebas, ¿no? Pero bueno, la idea es continuar con este ejercicio que tiene como finalidad ahondar, profundizar un poco sobre esta búsqueda de la interioridad, o sea, la capacidad de adentrarnos dentro de nosotros mismos. Y Agustín fue un verdadero maestro en su propia experiencia. Agustín es el hombre que se caracteriza y es conocido también dentro de los muchos títulos que se le dan, parte del martirio de los herejes, el doctor de la gracia. Para algunos es también considerado el padre de la interioridad, ¿no? Hoy tenemos un texto muy interesante, un texto en el que Agustín, como siempre, enriquecido desde las Sagradas Escrituras y con una referencia muy directa a San Pablo, pues nos habla un poco sobre algo que nos aqueja, que se hace presente en nuestra vida. Agustín va a decir que incluso se hace presente de un modo casi que imperceptible, o sea, el tema de la soberbia, pero esta vez la soberbia vinculada con la avaricia, es decir, la enfermedad de tener un afecto desordenado por los bienes. Vamos a profundizar un poco sobre esta idea que Agustín describe como aquello que es el generador de todos los males. Dice, la soberbia y la avaricia producen todos los males que hay en la humanidad, ¿no? Entonces comienza el texto Agustín dice, con razón señaló la Escritura a la soberbia como el origen de todo pecado, diciendo, el principio de todo pecado es la soberbia. Aquí ya tenemos esta afirmación. El principio de todo pecado es la soberbia. A este testimonio, dice Agustín, ya para adentrarse un poco ya con la luz que le proviene de San Pablo, dice, a este testimonio se acopla muy bien el otro que estampa el apóstol San Pablo. La raíz de todos los males es la avaricia. Entonces ya vemos desde el comienzo cómo va direccionando Agustín esto, la soberbia con la avaricia, ¿no? De sí, por avaricia entendemos en general el acto por el que cada uno apetece más de lo que le conviene. Fíjense qué definición tan interesante y tan clara, ¿no? Que ¿por qué entendemos la avaricia? El acto por el que cada uno apetece algo más de lo que le conviene. O sea, el deseo desordenado de los bienes. Entonces, llevado por su propia excelencia y de cierto amor propio, al que sabiamente la lengua latina le dio el nombre de llamarlo privado, cuya palabra resulta más bien el menoscabo que el incremento. Entonces dice que en la lengua latina se llamaba convertirlo en privado, o sea, lo que era el bien común se va a convertir en un bien privado, en algo para mí. Voy a convertirme en poseedor, en el poseedor, y voy a estar enfermo de la posesión misma, más que del objeto de la posesión. Esto es bien interesante y esto lo podemos de alguna manera constatar cuando de pronto nos acercamos a ciertas cosas que no es que les tengamos el aprecio, sino el poseerlas, el tenerlas. Puede ser que incluso no les demos uso, pero están allí, ¿no? Entonces, qué interesante esto. Dice, toda privación, dice Agustín, toda privación hace disminuir y así, desde el momento que cualquiera, ojo con esto, que cualquiera quiere sobresalir por la soberbia, o sea, por el aparentar, por el sobresalir, cae en las angustias y en las miserias, puesto que del amor común le conduce al propio y funesto amor de sí mismo. Esto es interesante entenderlo porque dice,
Cuando dejo de ver las cosas como del uso y el uso para el bien común, las cosas que están allí, las cosas de las cuales me sirvo y me sirvo racional y responsablemente para subsanar las necesidades, les paso de ese amor a lo común, a esto que pertenece a todos, al amor propio. Aquí amor propio se entiende como la avaricia propiamente, tal y como la entiende Agustín, como el funesto amor de sí mismo, donde ya voy a objetivar, voy a cosificar, o sea, convierto la vida misma en una cosa. Entonces dice, la avaricia, y va a comenzar Agustín como a desarrollar, a profundizar en ella, dice, la avaricia es un amor especial, la cual con más propiedad se llama amor al dinero. Que ya Agustín coloca la avaricia en relación al amor de un objeto específico, el dinero, por cuyo nombre el apóstol, está hablando de San Pablo, significando el género por el medio de la especie. Esto es interesante, o sea, quería que se entendiera la universal avaricia, o sea, el universal desorden de poseer, esto es la soberbia, que es ese impulso interior que te lleva a querer poseer por poseer, al decir, la raíz de todos los males es la avaricia, cuando en ella está presente esa soberbia que quiere pasar por encima de todo y de todos, incluido el mismo Dios, ¿no? Por este tema de la soberbia, Agustín va a retratar la bancarrota de la humanidad. Dice, por esta cayó el diablo, el cual ciertamente no amó el dinero, sino su propia excelencia. Es bien interesante ver cómo no son tanto las cosas, sino el deseo desordenado de poseerlas, ¿no? Él dice, por lo tanto, el perverso amor de sí mismo. Entonces, cuando Agustín va hablando, aquí nada tiene que ver con en este concepto de autoestima, porque puede ser que ese amor a sí mismo, dentro del ámbito de la psicología, vaya a querer dar a entender de que no haya necesidad de tener un amor hacia sí mismo. Sí, aquí cuando Agustín habla de ese amor perverso a sí mismo, es el que priva de la santa compañía del cielo al espíritu inflado, o sea, aquel que está inflado, soberbio, o autoidólatra, egoísta, y esta misma miseria coarta que se desea saciarse mediante la iniquidad. Él dice que cuando se está enfermo de esto, ese amor perverso a sí mismo de la satisfacción por la satisfacción, del deseo por el deseo, del tener por el tener, de solamente el deseo de tener desordenado, es lo que Agustín va a colocar como la raíz de muchos males, y yo creo que está claro que muchas personas y en muchas situaciones podemos percibir esa avaricia ligada con la soberbia. De aquí se sigue que, como hubiera dicho en otro lugar, está citando seguramente otro texto donde él mismo habló, serán los hombres amadores de sí mismo, de seguida añadió, amadores del dinero, o sea, el que ama el dinero por el dinero, así de aquella general avaricia, cuya cabeza es la soberbia, interesante, desciende a esta especial que pertenece únicamente a los hombres. Entonces, qué interesante este modo como Agustín nos va acercando a interrogarnos acerca de la relación que tenemos con los bienes, aquellos que se supone están acá solo para suplir y para sanar las necesidades causadas por nuestra contingencia y por nuestra debilidad humana. Entonces, continúa Agustín, en efecto, no serían los hombres amantes de las riquezas si no se creyeran por ellas tanto más excelentes cuando más ricos son. O sea, se piensa que teniendo muchos bienes, que teniendo muchas riquezas, se va a ser más excelente. Obviamente que
dentro de como dice la canción, es una canción colombiana de la música tradicional, ese amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Entonces, muchas veces el ubicar la persona solo desde lo que ella tiene, desde lo que ella posee, cualquiera que sea lo que posea, entonces se consideran excelentes mientras más riquezas tengan. Mientras que a veces Agustín va a dar a entender que ese precisamente es el drama, de que nunca se va a sentir satisfecho, de que nunca se va a sentir agradecido, porque siempre hay esa enfermedad de esa voracidad de que tiene más y más y más y más. Dice, la caridad, ya lo va aterrizando para ubicarlo dentro del plano cristiano, dice, la caridad que no busca su propio interés, es decir, que no se alegra de la propia excelencia, o sea, que no soy por las cosas que tengo, que no soy por lo que sé, ¿no? Y por lo tanto, con razón, no se envanece, es contraria a esta enfermedad. O sea, una cosa es saber que se tiene, pero se tiene como administrador, se tiene como custodio, se tiene como lo necesario, y a veces se tiene, incluso algunos pueden tener, pero no están poseídos por ellas mismas, ¿no? Yo creo que es bien interesante esto. Entonces vamos a adentrarnos un poco en adentrarnos un poco en el comentario. Seguimos la misma línea de los dos amores propios de Agustín, el amor propio egoísta, que dice Agustín crea la ciudad de los hombres, y el amor a Dios, que crea la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, y hace un uso retórico muy interesante, una figura que se llama el sidenoque y metonimia, o sea, llamar a la parte por el todo. Esto es bien interesante. Cuando dice, por ejemplo, como para explicar un poco esto, cuando dice que la avaricia es un amor especial, la cual con más propiedad se llama amor al dinero, y dice, significando el género por medio de la especie, quiere decir, la especie es la avaricia, pero el género es la soberbia. O sea, una soberbia que lleva consigo a esa autoidolatría, a ese egoísmo enfermizo, a esa posesión desordenada, diría Agustín. Esto quiere decir que el pecado que Agustín está indicando es que el origen de todos los males es la soberbia, que se manifiesta, por ejemplo, en la avaricia, que es el amor propio al dinero. Esto es bien interesante. La soberbia que se manifiesta como el amor propio al dinero. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Dice, el amor al privado, a sí mismo, a lo propio, según Agustín, es la manifestación o el origen de la soberbia que evita que el hombre vea a Dios. O sea, cuando el hombre solo se ve a sí mismo, cuando el hombre solo se ve reflejado en las cosas que le rodean, cuando el hombre no es capaz de trascender y de ir más allá de lo que tiene, entonces se queda ahí, se convierte en una de las tantas cosas que hay allí porque pierde su capacidad de trascender. Entonces, cuando el hombre se excede demasiado, dice Agustín, en el amor a sí mismo, a su dinero, a sus dones, a sus amistades, no logra ver a Dios, porque está endiosando absolutamente todo lo que le va rodeando. Por eso la soberbia está al inicio de los pecados, y esto lo coloca en otro sentido, dirigido a la humanidad, a la humildad como opuesta a la soberbia, la humildad como la capacidad de reconocerse, y la soberbia como la incapacidad de reconocer al otro, Dios al otro prójimo. Esto es bien interesante. Entonces, es la humildad la que permite ver a Dios, ver al otro y en la creación a Dios. Es la humildad, es aquel que sabe reconocer en lo ordinario y cotidiano de la vida lo que acontece. En la soberbia,
Según Agustín, está el origen del pecado, en la humildad está el origen de la gracia. Y no quiere decir no tener, sino no enceguecerse en sí mismo y ser capaz de ver al otro en el creado a Dios. O sea, ser capaz de descubrir a Dios en el creado, en absolutamente todo lo que hay, sin apropiarse de él. Esto quiere decir que el amor por lo propio no debe opacar el amor por la trascendencia, según Agustín. Es el amor por lo propio, el amor por las cosas que tenemos, por las cosas que nos sirven de medios para subsistir, para vivir, para desarrollar nuestro proyecto de vida, no nos pueden hacer ensoberbecer el corazón y pensar pues que ya tenemos la salvación en nosotros, ¿no? Entonces, esto nos lleva entonces, según Agustín, a que debamos trascender el amor enfermo y egoísta por sí mismos, que nos lleva a olvidar nuestra condición de criatura y nos aleja de la vivencia libre de los bienes y nos esclaviza y convierte en enfermos de soberbia y la avaricia, que es el origen, según Agustín, de todos los males personales, comunitarios y sociales. Yo creo que esto se entiende perfectamente. Esa avaricia, esa acumulación enferma, esa que no permite ni disfrutar ni que otros disfruten, ese que solamente está enfocado en la posesión de la cosa, pero no ni siquiera ni en el uso, ni siquiera el disfrute, sino en el tenerla, y el tenerla mientras más se tiene, entonces está dando vueltas en torno al mismo círculo vicioso de la posesión, ¿no? Ahora bien, la búsqueda de la felicidad, que no tiene a Dios, según Agustín, como fuente primera y última de su realización, tanto temporal como eterna, nos lleva a los hombres y mujeres a poner nuestros esfuerzos, a gastar nuestras energías físicas, intelectuales e incluso espirituales en la acumulación de las solas riquezas, de las cosas, o incluso llegamos a objetivar a las personas convirtiéndolas en una cosa que se posee. Qué fuerte es esto. Llegamos incluso a convertir en cosas a las personas. De ahí que las podamos manejar, que las podamos usar, que las podamos negociar, que las podamos mover como nos parezca. Esta es una grave enfermedad, dice Agustín, del alma, que destruye la vida y la aboca a una muerte lenta y desastrosa, porque no solo hunde, según Agustín, en un círculo vicioso de interminables posesiones, que es lo que vamos encontrando, sino que aleja el corazón de un sentir verdadero, de un verdadero gozo de vivir. Yo creo que esta semilla hoy nos ha puesto en la alerta sobre las cosas. Agustín no pone en cuestión las cosas. Agustín lo que pone en cuestión es que hagamos depender nuestra felicidad solo de las cosas. Es claro que necesitamos las cosas. Es claro que nadie puede vivir sin los bienes, y si no posee bienes está interrumpido el desarrollo de su propio proyecto. Pero no convertir los bienes en el fin en sí mismos. Los bienes están ahí, los medios están ahí, pero cuando vamos más allá de ellos, entonces descubrimos que podemos vivir en libertad y en gozo la relación con ellos, de los cuales sabemos que solo podremos disfrutar mientras estemos en este escenario de la vida. Les deseo una muy buena tarde, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Buena tarde.